Decidir es una cosa de adultos. Los niños no toman decisiones, a no ser que crezcan, y cuando crecen suelen cambiar su perspectiva sobre los mayores. A veces, solo a veces, los mayores cambian su perspectiva sobre sí mismos. Hay que ser muy maduro para dejar que los demás crezcan. Nos gusta sentirnos mejores de lo que somos y para eso necesitamos que alguien sea especialmente malvado. El ser humano es profundamente frágil. Necesitamos aferrarnos a la eternidad. Dioses y naciones han servido a los hombres para reunirse en torno a una bandera o una fe. Dioses y naciones son ansiolíticos para la ansiedad vital, pero los dioses y las naciones solo existen cuando se les nombra. Pero hay cuidado con nombrarlos mal. Si tocas a un dios o a una nación, estás tocando la trascendencia y con esas cosas no se juega. La gente te puede acompañar incluso hasta la muerte, pero ni un paso más allá. Lo entendió Napoleón. Nadie va a morir por un trozo de trapo, pero si lo pintas de colores y suena una trompeta, la cosa ahí realmente cambia. La filosofía sirve para enfriar la religión. La historia debiera servir para enfriar el nacionalismo, a no ser que sea de encargo. Antes de que inventáramos el lenguaje, no existían los dioses, y antes de que alguien cercara un trozo de terreno y dijera esto es mío, no existían las naciones. No es verdad que las cosas eternas vengan de tan lejos, ni en Atapuerca estaba España, ni en Montserrat había abierto el cielo a la Moreneta. Nacer en un sitio o en otro es un azar. Hoy Portugal podía ser España y Cataluña podía ser Francia o incluso un estado propio. Hacer una virtud de un azar no es para tirar cohetes. En cambio, escoger con quien compartir la vida social, muy por el contrario, es un gesto de libertad. Que la nación tenga unas fronteras u otras es fruto del azar de la historia. En cambio, que la gente con la que convives sean más o menos libres, más o menos iguales, eso es fruto de las luchas. Las identidades y los derechos van y vienen. Unas cambian, otros en cambio crecen. Por los derechos somos capaces de morir. Por las identidades algunos son capaces de matar. No toleramos que nadie nos haga más frágiles. En 1795, los esclavos negros de Haití se hicieron con el poder en nombre de los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Napoleón entendió que eso no era cosa de esclavos y mucho menos negros. ¿Quién tiene derecho a decidir? La democracia es un régimen legítimo porque creemos que escogemos, pero ¿todos podemos hacerlo? La derecha española ha necesitado creer en una España eterna, visigoda, católica, monárquica, imperial y, por supuesto, clasista. La izquierda ha intentado construir otra, pero no ha estado a la altura. En Cataluña los trabajadores llevan un siglo pensándose a sí mismos, a veces al lado de la burguesía catalana, a menudo enfrente. La España a la que ayer no le gustaba la Constitución, hoy utiliza esa misma Constitución para volver a frenar la democracia. Y para que a algunos no les duela España, parece que tiene que dolerles a otro, Cataluña. Hoy Cataluña suspira y de las costuras de España sale, como no podía ser de otra manera, un quejío. Pasamos a nuestra revuelta en el frenopático. Buenas noches, esto es La Tuerca. Esto es nazismo puro. La asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. Vol que Catalunya esdevingui un estat, escrit estat, òbviament, en majúscules, sí o no? ¡Anda la mierda ya, hombre! Vol que aquest estat sigui independent, sí o no? Què fots? Així no s'hi juga. ¡Anda que no! La Constitución lo gana todo. Ya lo han oído, son las dos preguntas de la consulta que los partidos independentistas han pactado en Cataluña. El presidente Mariano Rajoy ha dicho: El marco legal es mío y me lo llevo. Ei, espera, d'acord. Algunas personas entraron en la sede del Centro Cultural Blanquerna, ocasionando disturbios varios. Finalmente, 12 personas resultaron detenidas. Como yo sé que usted vio la camiseta y yo soy súper fan de Joan Tardá, mire lo que le entrego. Yo soy como Joan Tardá, ¿no? Yo soy como Joan Tardá. Entre ellos hicieron ondear diversas banderas de Alianza Nacional, un partido considerado de extrema derecha, cuyo fundador, don Pedro Pablo Peña, nos acompaña esta noche. Que soy como Joan Tardá, español. La desafección es colosal, la desafección es evidente y en el caso de la generación más joven ni siquiera es una desafección muy aguda. Yo quiero vivir en una Cataluña universal, dentro de España, dentro de Europa y abierta al mundo. La bandera, la estelada. Hay una que es solo roja y amarilla y esa viene más bien de órbitas marxistas. Porque Cataluña se va.
Cataluña se está yendo. Si Cristóbal Colón era catalán, yo me pregunto, ¿Bob Marley era catalán? ¿no? Porque el gran reto dificilísimo tanto en Euskal Herria como en los países catalanes es si somos capaces de construir en medio de la Unión Europea, que es una máquina de guerra neoliberal, pues un proyecto de democracia política, económica, cultural y social. Zapato, esta señal, sigamos su ejemplo. Todo el verano con la cortina de humo de Gibraltar y se me ha desgastado. Traigo el recambio ideal para este septiembre. Cortina de humo catalana. Escolta, rei. Mira, son colores cálidos. Va colgada a la pared con una cadena humana así. Bueno, un tema que realmente está concitando discusiones y que en ningún lugar como en La Tuerca podemos alumbrar esos ángulos todavía muy oscuros. Para ello hemos reunido una mesa plural dentro de la izquierda, por supuesto, de todos aquellos que han querido venir a compartir con nosotros. Tenemos a Ramón Soldán, de Esquerra Republicana de Cataluña, coordinador del grupo parlamentario. Buenas noches, encantado de que estés aquí con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Tenemos a María Delàs, responsable ejecutivo editorial de Público, que se ha puesto por el señin una americana para estar esta noche con nosotros. Bienvenido, María. Muchas gracias, señor. Tenemos también con nosotros a Quim Arrufat, de la SCUP. Diputado, muchísimas gracias por venir por fin, después de desear que estuvieras aquí con nosotros durante mucho tiempo, a compartir ideas esta noche. Muchísimas gracias a vosotros. Tenemos también con nosotros a Brais Romanino, de Izquierda Anticapitalista. Buenas noches. Muchas gracias, Juan Carlos. También tenemos con nosotros a Orencio Osuna, escritor, periodista, entrevistador en Nueva Tribuna. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y tenemos también con nosotros a Íñigo Errejón, investigador de la Universidad Complutense y miembro del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Buenas noches, Íñigo. Hola, buenas noches. Bueno, pues, suspiros de Cataluña, quejíos de España. Parece que una cosa evidente es que hay muchos candados constitucionales. De hecho, parece que a veces nos hemos olvidado de que el artículo 2 de la Constitución, seguramente uno de los artículos más infumables del texto del 78, dice que la Constitución española se fundamenta no en la soberanía popular, sino en la indisoluble unidad de la nación española. Parece que esos candados institucionales, ¿qué hacen? Se abren, se rompen, y en caso de que se abran, ¿no es quizá necesario reunir fuerzas con el resto de la izquierda de otros lugares del Estado? Cuéntanos, Quim. Si es necesario o no reunir fuerzas con el resto. Hay que romperlos, los candados no son referencia. Bueno, se ha visto en este resumen tan divertido de imágenes, se han visto varias de las cosas más importantes, de los puntos más importantes que están sucediendo o que pesan sobre la voluntad de, creo yo, mayoritaria, o al menos se ha expresado de forma mayoritaria, entendemos nosotros en la calle, en Cataluña, de poder decir libremente sobre el estatus político en términos de independencia de Cataluña. Pesa un libro que ha terminado siendo algo que no se puede cambiar ni se puede modificar por los siglos de los siglos, que es la Constitución, pero que pese a su existencia, que se utiliza para impedir esta consulta y para demostrar que no es posible la consulta, en realidad sí que lo permite. O sea, los estudios que hay encima de la mesa ahora mismo, los informes jurídicos advierten que hay hasta 5 vías posibles si hay mayorías políticas dispuestas a permitir la celebración de una consulta sobre la independencia. Existen vías constitucionales y existen vías incluso autonómicas para permitir la celebración de una consulta con efectos varios, vinculantes, no vinculantes, de sondeo político, pero por lo que no permitirla es puramente una cuestión de mayorías políticas en el Estado español que bloquean, que niegan que los habitantes de lo que se considera una comunidad autónoma tengan el derecho a decidir libremente sobre qué quieren ser en un futuro, ¿no?, respecto a su estatus político. Y ese es un poco el campo de juego, digamos, las reglas del juego que se han instalado ahora mismo. Es un bloqueo del Estado total, absoluto, mayoritario, hegemónico, que se escuda en la Constitución, pero que en realidad responde a una mayoría política, y lo que se plantea, el reto que plantea la sociedad catalana y a la que responden de forma intermitente, con más o menos proximidad, los partidos, o al menos 4 de los partidos representados en el Parlamento, que son los que aparecían en la fotografía cuando se proclamó la fecha y la pregunta, de la cual ya podemos hablar
más tarde plantean pues, un reto democrático, un desafío democrático al Estado español en términos de, y si lo bloqueas absolutamente todo, no por eso vamos a dejar de querer. Y si lo queremos realmente y dejamos de expresar voluntad, o si pasamos a estar determinados para hacerlo, si empezamos a autodeterminarnos, lo haremos, pues si no se lo permiten las leyes o son utilizadas las leyes por la mayoría política para impedir esta expresión libre y popular sobre el estatus político de Cataluña, pues vamos a tener que usar esa herramienta que tantas veces se ha usado para cambiar los marcos legales injustos, que es la desobediencia. Y en esos términos está operando ahora mismo parte de la política y de la sociedad en Cataluña. María. Pues eso, recojo un poquito eso, lo que estaba diciendo Kim, la desobediencia, es decir, cuando se niega un derecho elemental, es decir, cuando se niega el derecho al voto, no queda otro remedio que romper esa costura mediante la desobediencia. Y es, digamos, para ejercer el derecho a escoger, que es un derecho democrático, y que curiosamente se niega, además se niega con una tranquilidad que asusta, sin rubor de ningún género. Estamos en una mesa, no sé si os habéis dado cuenta, bastante excepcional en Madrid para hablar sobre Cataluña, porque no sé si os dais cuenta, pero que es bastante curioso cómo habitualmente, todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, se reúnen foros de debate en las que se discute sobre el Cataluña, no hay ni un solo catalán. Aquí por lo menos estamos 3, casi 4, ¿no? Y bueno, esto en Madrid es realmente excepcional. Y además lo dice, y se reúnen y hablan con tranquilidad, y dicen, sin ruborizarse para nada, de que lo que ocurre en Cataluña, de que han estado, que han acudido por allá, hablan de la fractura, se inventan una hipotética fractura social, que es obvio que para cualquiera que conozca allí no existe. Llevan muchos años pretendiéndola, en política lingüística y en política educativa, y sin embargo eso no existe para nada. Y niegan, insisto, en estos foros en los cuales solamente se selecciona gente digamos, que conoce Cataluña de lejos o que se atreve a opinar de Cataluña de lejos, niegan tranquilamente el derecho a decidir, el derecho a que la población se exprese, el derecho a que haya voto, a que la gente vote, a conocer qué es lo que quiere la población. Está claro. Price. Bueno, yo creo que el bloqueo que impone la Constitución y la burguesía española viene muy relacionado en cómo se ha construido el propio concepto de España, ¿no? Que se ha construido en buena parte contra Cataluña y contra las naciones sin Estado, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de la Constitución o del marco legal se deriva de un marco político. La cuestión es que yo creo que la crisis económica y la crisis del régimen del 78 al final lo que abren en Cataluña es la posibilidad de discutir un proyecto de país, qué tipo de país quieren. Yo, bueno, ahora vivo en Madrid, pero soy gallego y como gallego y residente en Madrid lo envidio. Me gustaría tener la oportunidad para discutir eso, ¿no? Y yo creo que por otra parte también revela la debilidad de la burguesía española. Y a mí me parece un debate interesante comparado desde una óptica internacional, ¿no? Otras burguesías dejan decidir a los pueblos qué estatus tiene y una burguesía que solo puede mantener su unidad en base a la coerción y no en base a la integración, demuestra debilidad y no fuerza. Claro, para mí la pregunta, y yo creo que es otro tema interesante, es ¿independencia para qué? Y a quién va a beneficiar, ¿no? Y yo creo que el problema no es la independencia, que a mí me parecería que abriría un marco muy interesante, sino que detrás de la independencia está siendo aprovechado para instituir un proyecto neoliberal encabezado por RC y CiU. ¿Das como por sentado que el grueso de la población que vive en Cataluña está a favor de la independencia? Hombre, yo creo que ahora mismo parece que sí, ¿no? Por lo menos al derecho a decidir, ¿no? qué tipo de país quieren, y yo creo que a corto plazo parece que sí, de que hay una correlación de fuerzas favorable al sí. Lo que pasa es que quizás tampoco sea exactamente el sí que a mí me gustaría, y ese ahora hablamos de eso. Es el debate. ¿Florencio? Sí, yo es que creo que no se trata solo de enfocar la situación desde un punto de vista de identidades nacionales o de derechos a ser un ente soberano, Cataluña, etcétera. Yo creo que si no se conecta con el proceso político de crisis que existe en España, tanto que no es española por otra parte, sino
europea, incluso mundial, realmente podemos interpretar el conflicto político que se está abriendo como un conflicto entre identidad española, entre identidad catalana. Y desde mi punto de vista, claro está, aquí intervienen en Cataluña siempre, ya no sé, todos los historiadores, de Pierre Vilar o Josep Fontana, ahora tan denostado, pero uno de los historiadores más importantes que ha dado el Estado español, siempre lo han dicho, Cataluña históricamente siempre ha intentado tener una capacidad de autogobierno, una identidad, una capacidad, basada en una cosa evidente, es en una lengua y en una cultura propia y en una voluntad política de autogobierno. No digo de independencia, yo digo de autogobierno por el momento. Esta es, yo creo que la cuestión. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues yo creo que realmente la crisis económica ha hecho que a esa identidad, a esa capa identitaria que ha existido históricamente siempre en Cataluña, se ha unido pues la crispación social que está generando la crisis, el desempleo, el capitalismo de burbuja, la cleptomanía y la crisis sobre todo también del propio régimen que sale de la transición, que no permite resolver, porque no se resolvió en su momento de una manera quizás como hubiese sido conveniente, de reconocer que España es un Estado multinacional. Este es mi punto de vista. Quiero decir, por tanto, que no se trata, esa es mi visión al menos, de un choque entre el españolismo de suspiros de España y de tronío, o de los grandes debates que hacían en la generación del 98 sobre el ser de España, sobre la identidad española, sobre el versus dolor de España, ¿no? Me duele España. Que exacto, me duele Ángel Ganivet, Unamuno, Menéndez Pelayo, toda esta construcción que en realidad tiene también su recorrido histórico corto. Esto es un producto, como dicen muchos historiadores, de la España liberal del siglo XIX, no ha existido siempre en estos términos que ha habido, ¿no? Bueno, entonces, por último, yo pienso que se trata, por tanto, de la superposición de varios vectores que están provocando una crisis política muy importante, que están poniendo en cuestión incluso al entramado institucional y que un sector muy importante de la sociedad catalana se esté planteando muy seriamente segregarse, crear un Estado propio. No quiero decir con eso, en eso yo ya tendríamos que discutirlo en otro momento, si es mayoría no, las mayorías o no las dan las encuestas, las manifestaciones las tienen que dar procesos democráticos, procesos electorales, capacidad realmente en unas condiciones, yo eso quiero añadirlo, aunque tendremos tiempo supongo de discutir, unas condiciones democráticas y respetando los intereses que hay en presencia en todo esto. Tenemos una buena oportunidad, hemos discutido en más ocasiones en La Tuerca, en Forapache, digamos, sobre la cuestión de Cataluña, y a menudo la discusión se ha tenido que conformar con ser una discusión, digamos, de trincheras sobre si los catalanes tienen algún derecho a decidir que sea con su futuro o no. En esta ocasión creo que tenemos una buena ocasión para dar eso en un cierto sentido por sentado y de avanzar algunos otros puntos. Me permitiría sugerir uno, que es el de que para provocar un poco, el de que el problema de Cataluña es inseparable del problema de España. Esto es, cada vez que Cataluña se ha movido políticamente, ha provocado cambios en España, históricamente, incluso si el objetivo principal no era ese, pero cada vez que Cataluña se ha movido, ha precipitado cambios, a menudo de signo democratizador, pero no siempre, en España, y, digamos, por el especial peso político, cultural, económico, y por el especial caudal progresista que Cataluña ha sido para la historia de España. Y en segundo lugar, me atrevería a decir que es casi imposible imaginarse la España del régimen del 78 igual, solo que sin Cataluña. Digamos que plantear la cuestión de la posibilidad de la autodeterminación del Principado de Cataluña y eventualmente, no digamos ya si eventualmente son los países catalanes, es una cuestión que abre necesariamente y de forma central la cuestión de la existencia de España como país. De qué tipo de España, de qué marco político, de qué marco jurídico. Y entonces ahí yo diría que, bueno, que eso plantea por lo menos dos cosas. Una, la cuestión del candado constitucional, porque abrir un candado constitucional no es solo sumar mayorías. Digamos, el Estado español no tiene demasiados reparos democráticos en ponerse el impermeable anti-mayorías, sobre todo cuando es una cuestión que al partido de gobierno le da muchos réditos y le va a seguir dando réditos en el resto del país, o en el resto del Estado, porque se siente cómodo con esa agenda. Así que
aumentan las tensiones nacionales y no hay demasiados incentivos para que el gobierno actual mueva ninguna ficha y puede no moverla, y por tanto el planteamiento del derecho de los catalanes a decidir abre. Lo que pasa es que quizás muy rápido o a destiempo para la capacidad de organización y de impugnar el orden constitucional del resto de pueblos en la península, abre la cuestión constitucional, abre la cuestión del régimen del 78, que diría que no nos agarra a todos igual, no nos agarra a todos con el mismo ritmo, con el mismo pie y con las mismas capacidades, pero que es ahora, y que por tanto la resolución de una y la resolución de otra tienen que venir de la mano, porque es impensable esta España con Cataluña ejerciendo su derecho a decidir, y es impensable una Cataluña que pueda ejercerlo en la práctica si no se rompe colectivamente por una alianza, digamos, de diferentes pueblos en el Estado español el candado del 78. O sea, ¿tú no ves que sería posible una Cataluña regida por Artur Mas, con sus mossos de escuadra golpeando y con su ley mordaza y con sus medidas también de recortes fiscales, y una España gobernada por el Partido Popular o por el Partido Popular en connivencia con el PSOE siguiendo la misma línea? En un cierto sentido no, porque yo creo que Convergencia no ha desatado, digamos, la creciente ola independentista, sino que se ha visto obligada a cabalgarla, y por tanto no puede simplemente decir, oye, bueno, nada, que esto han sido un par de años, estábamos probando, nada, esto se ha acabado, volvemos a la normalidad. Creo que tendría serias dificultades para hacer eso, o sea que en un cierto sentido se ve metida en una bola de nieve que no controla y que no admite una vuelta a la normalidad tal como antes de que hubiera, por ejemplo, el fallo sobre el estatut, creo. Ramón, Me iba a decir que a mí me es un poco indiferente el llamado candado constitucional, en el sentido de que, de la misma manera que le fue indiferente a las repúblicas latinoamericanas, como de Argentina, a todo el resto para independizarse de España, y de una constitución de 1812 que hablaba de la unidad de la nación española de ambos hemisferios. Pero ganando una guerra. Bueno, yo espero que... Yo espero... Bueno, ya, pero vale, no. sí. Pero bueno, ellos proclamaron la independencia y fue la actitud, en todo caso, del Estado español, del gobierno español, el que acabó provocando la guerra. Yo espero que hayamos prosperado, estamos en el siglo XXI, y que la actitud del Estado español sea más democrática que la que hubo entonces. Al margen del tema del... El candado constitucional, bueno, la Constitución que tenemos yo no creo que sean inmutables, yo creo que además yo no voté la Constitución y la mayoría de la población que hoy tiene derecho a voto tampoco la votó, y es plenamente reformable. De hecho, el PSOE y el PP han demostrado que se puede cambiar esta Constitución, con lo cual el candado constitucional se puede abrir si existe voluntad por parte de la mayoría parlamentaria en el Parlamento español. Sí, me gustaría contar con el Parlamento español y con las fuerzas de izquierdas o de derechas, porque incluso estamos viendo en otros países que se puede ser de derechas y reconocer el derecho de autodeterminación, ¿no? como un valor común democrático. Me gustaría que el Parlamento español fuera así, si no, los catalanes deberemos hacer nuestro camino. ¿Es más fácil que la burguesía catalana termine llegando a algún tipo de acuerdo con la burguesía del resto del Estado que no con los que defienden intereses de izquierda dentro de la propia Cataluña? Los intereses de la burguesía son variables, y Cuba se mantuvo dentro de España mientras le interesaba a la burguesía cubana. Llegó un momento en que a la burguesía cubana dejó de interesarle eso. Sinceramente, hoy en día no sé cuáles son los intereses de la burguesía catalana. Sí, creo que están más divididos que lo estaban hace un tiempo, en que no se cuestionaba que los intereses de la burguesía catalana estuvieran al lado de la unidad de España y no de una mayor autonomía, una federalización de Cataluña, incluso una independencia. En ese momento no lo cuestionaba. No entiendo por qué ahora debemos cuestionar el viraje de esa burguesía. En todo caso, yo creo que el proceso actual en Cataluña es un proceso que ha sobrepasado a la burguesía y que es un proceso plenamente popular, y que en todo caso lo que decimos es: no queremos que lo decida la burguesía catalana, queremos que lo decida el pueblo en un referéndum, simplemente. María. Sí, me parece muy interesante que hacer la discusión esa. La izquierda en general en Cataluña, esto lo decía hace poco en un artículo bastante completo Vicens Navarro. Decía que la izquierda nunca ha separado en Cataluña tradicionalmente
la lucha por la emancipación nacional de la lucha por la emancipación social. Y que separarlo ahora sería un tremendo error. La derecha lo tiene claro, siempre ha llamado a la izquierda rojos y separatistas, lo he dicho siempre en una sola palabra. Y algo existe, digamos, o algo más que algo, actualmente, de bastante gente que, digamos, que reivindica la independencia de Cataluña, y cuando se dice, bueno, sí, derecho a decidir está muy bien, pero decidamos sobre más cosas, como queremos más cosas. Entonces dice, bueno, primero decidamos sobre la independencia, luego ya veremos. Ya veremos, esta separación, es una renuncia quizás, digamos, a un pasado, a una manera de expresarse, digamos, la izquierda en Cataluña, que ahora a lo mejor está menos presente. No sé cómo lo veis. Lo que sea, España parece que está bastante mal construido, está bastante mal enseñado y está bastante mal aprendido. Tenemos un vídeo con declaraciones en la calle que nos han preparado, vamos a escucharlo y luego seguimos con el debate. Adelante, vídeo. Vol que Catalunya esdevingui un estat? I segon apartat, en cas de resposta afirmativa, vol que aquest estat sigui independent? Esa consulta no se va a celebrar. Es inconstitucional y no se va a celebrar. Lo que ha propuesto el presidente Mas es un referéndum de autodeterminación, con el que los socialistas no estamos de acuerdo. En lo que tiene de ilegal, el Estado de Derecho debe reaccionar con eficacia y de manera proporcionada a la gravedad del desafío. Cumplir la Constitución sería tremendo, lo digo porque vengo de un parlamento, de un grupo parlamentario, que tenemos que leer cada día el artículo 1 de la Constitución, porque está en la primera, pasar la primera página, pero Artur Mas no se ha leído ni la primera página. Pues parece que no tienen un proyecto y hacen, por tanto, este tipo de preguntas engañosas, en fin, absolutamente engañosas, cobardes, que es lo peor, absolutamente, y en el fondo, insisto, ridículas. Esa pregunta es claramente inconstitucional, afecta a la soberanía, es una manera burda de intentar saltarse claramente lo que en el fondo significa, que es el derecho a autodeterminación. Es un desafío sin más, y a ese desafío creo que hay que contestar con total contundencia. No cabe un referéndum de autodeterminación. Tenemos que pedir a unos y a otros que en vez de lanzarse preguntas o de dar portazos, que pongan manos a la obra y empiecen a dialogar. La consulta no se celebrará, y no se celebrará porque nuestra Constitución no autoriza a ninguna comunidad autónoma a someter a consulta o a referéndum cuestiones que afectan a la soberanía nacional. Que revisemos nuestra Constitución. Tenemos que decir al presidente Mas y a los que firman esta propuesta de derecho a la autodeterminación, que es lo que es, le tenemos que decir que es una triple fractura. Es una fractura dentro del pueblo catalán, es una fractura del Catalunya con el resto de Espanya i és una fractura de Catalunya con Europa. Sap què passa? Que si les lleis fossin només les lleis sense cap sentit ni esperit, les dones no votarien y los esclavos seguirían siendo esclavos. A causa de su independencia sería un tercer país respecto a la Unión Europea y los tratados desde el mismo día de la independencia ya no se aplicarían en ese territorio. Una iniciativa que a ustedes les va a permitir ganar 2 años hablando de un imposible derecho a decidir y no de los derechos cotidianos que hacen a los catalanes la vida mejor. No nos proponemos hacer una consulta que no sea legal, quede claro, tanto esos defensores a ultranza de la Constitución que cuando quieren se la pasan por el forro, que sepan que no pretendemos hacer una consulta ilegal. Bueno, parece que los candados los tienen muchos en la cabeza. ¿Qué ha pasado para que en el Estatut de Cataluña no se despertara el ánimo de buena parte de la sociedad catalana y en cambio hoy parece que sí ha tenido lugar? ¿Qué ha ocurrido en todo este tiempo? Parece que Orencio planteaba que la crisis económica ha sido utilizada para, de alguna manera, y no mal, en caso de que sea así, para que Artur Mas haya podido salvaguardar el sillón presidencial, cosa que en cualquier otro espacio europeo no ha sido el caso. La crisis siempre ha hecho pagar, ¿no?, un precio a los presidentes. Pero parece que por otro lado también
desde el punto de vista del resto del Estado, lo acabamos de ver, hay mucha gente que ha utilizado ese incremento, ¿no?, de la conciencia o esa simple petición por parte de Cataluña para reforzar de alguna manera también su identidad y no hablar de lo que yo creo que es la ruptura del contrato social democrático que estamos sufriendo en el conjunto del Estado. ¿Qué ha pasado en estos años te digo, entre el estatut, que no recibió mucho apoyo, y la situación actual, que es evidente que ha crecido? Quim. Sí. Bueno, yo de entrada diría que el relato institucional que se vende desde las instituciones catalanas muy a menudo, de que todo empieza con el fallo del estatut, que sirve de argumentación, de falta de coincidencia inicial que inicia, ¿no?, este proceso, para nosotros tiene bastante de falso, ¿no? Hay una corriente histórica, obviamente, que se va organizando alrededor de la idea de la libertad nacional. Será minoritariamente de derechas, mayoritariamente es popular, es cívica, es cultural, que se va desarrollando. Hay un cambio generacional en Cataluña, que no ha vivido la transición, que no ha tenido que acatar por miedo a los militares, por miedo a que se derrumbara todo el edificio democrático, pues determinadas constituciones, determinados encajes. Y obviamente la crisis ha intervenido de forma drástica, ¿no? La crisis la están pagando los mismos de siempre en Cataluña y en el Estado español, la están pagando los mismos de siempre, se están beneficiando los mismos de siempre, las instituciones no están sirviendo para poner soluciones, están sirviendo para rienda suelta al capital, a la acumulación del capital por desposesión de las clases populares, están sirviendo para todo ello y no están sirviendo para cumplir ninguno de los anhelos populares. Todo eso en otras realidades puede fraguar en movimientos X en Cataluña, con una diversidad de movimientos y de manifestaciones populares creciente. Ha encontrado un vector de posibilidad, de esperanza de cambio, de esperanza de hacer otra cosa mejor, de desmontar un poco lo existente y hacer otra cosa mejor. Es decir, ha encontrado un hilo conductor, toda esa no, pero parte de esos sentimientos de indignación, de que las cosas no funcionan, de que estas instituciones no nos están representando, de que esta situación social no nos la podemos permitir, de que etcétera, 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 lo ha encontrado en la propuesta que se estaba, como digo, que crecía y crece como un corriente histórico que no nació con el estatut, ni nació en la transición, ni nació en la República Catalana de la Guerra Civil, ni nació en la Mancomunitat, ni nació en la Semana Trágica, sino que ha ido acumulando históricamente diferentes experiencias, diferentes reflexiones políticas, diferentes corrientes políticas que han alimentado que todo esto pueda confluir, obviamente por la voluntad también de mucha gente que se ha dedicado los últimos años a abonar este campo, pues en una creciente movilización por la independencia, cada vez como solución única posible y más democrática dentro del Estado español. Íñigo. No, yo creo que hay una cosa para reflexionar, que es que yo creo que el conjunto de desafecciones y de indignaciones solo han cristalizado en movilizaciones amplias con capacidad de sacudir el tablero político, allí donde han encontrado, digamos, superficies, allí donde han encontrado relatos nacionales que han podido articular el conjunto de los dolores o de las demandas que existían. Donde no lo han encontrado, no han cristalizado. Lo digo porque a menudo en la izquierda tenemos esa tentación de oponer los intereses verdaderos a las identidades, y las identidades sería una cosa de gente menos viajada y menos consciente en realidad de que la política no tiene que ver con las identidades, cuando en realidad sin identidades no hay política. El problema ahí está en que pueblos no tienen esa superficie de inscripción que es, en el caso catalán, la identidad nacional. Ahí valdría la pena reflexionar cuáles son los únicos lugares del Estado español donde sobreviven movimientos con capacidad de, bueno, por lo menos de poner dificultades a algunos de los procesos de cierre oligárquico del régimen del 78, y se produce donde hay identidades nacionales disponibles para un relato que identifique los intereses de las mayorías con los intereses de la nación. El problema lo tenemos había una frase de Martí que decía: quien tenga patria que la honre, quien no que la conquiste. El problema lo tiene el problema lo tenemos quien no la tenemos o quien no la tenemos conquistada, es decir, quienes no tenemos esos relatos nacionales disponibles, pero no quien sí lo tiene. Lo que pasa es que yo seguiría poniendo encima de la mesa la cuestión de que no me creo que el único cálculo sea la confianza en que el Estado español actúe de manera más democrática que las independencias, por ejemplo, de América Latina. ¿Qué pasa al día siguiente de votar?
Yo creo que no se va a celebrar esa consulta. Pero ¿qué pasa el día siguiente de votar? Se vota y al día siguiente la Guardia Civil sigue en Cataluña y el Ejército garantizando que Cataluña es parte de España. ¿Cómo se hace para que la independencia se haga efectiva sin romper el candado del 78? Que creo que es pero digo cómo se hace políticamente, no, digamos, no cómo debería ser. En cómo debería ser creo que podemos estar más de acuerdo. ¿Cómo se hace? Si alguien quiere separarse de España, ¿cómo lo hace sin reabrir un proceso general constituyente que tiene que ser necesariamente plurinacional, que después reconozca a la manera en un cierto sentido de la Unión Soviética, que después reconozca el derecho de cada uno a decidir su futuro? ¿Cómo se hace si no? Porque si no, uno vota, consigue el 99% de los votos y al día siguiente sigue siendo jurídica e institucionalmente parte de España. O sea, ¿cómo se hace esto? Oriol Junqueras lo tiene bastante claro. Esquerra aprobó un documento hace poco, este verano, sobre cómo se hacía este proceso. Ya luego te lo puedo enviar por mail. Básicamente eso solo hay una cuestión. No seríamos el primer país que nos independizamos. Yo creo que hay varios ejemplos. La cuestión es cómo va a ser la actitud del Estado y del gobierno español. Vale, pero en el peor caso, imagínate, sin permiso de la metrópoli digo, sí, utilizando, sí. ¿cómo te independizas? ¿Por el reconocimiento internacional? Sí, se proclama la independencia y hay un reconocimiento. Pregunto. Sí. Se convierte en situaciones insostenibles, como se ha visto en bastantes sitios, es como el ejército soviético estuvo en las repúblicas bálticas un tiempo, pero hasta que no pudo aguantar más y se tuvo que ir. La apuesta catalana pasa ahora mismo por hacer evidente el conflicto democrático, evidenciar la imposición, el bloqueo total y pedir ayuda. Ahora hay otra cosa. Y llamar a la intervención, al arbitraje, al posicionamiento internacional, que hagan o bien recapacitar o arbitren. Que de la UE o de diferentes países. No parece muy halagüeño porque estás planteando que la suerte del conflicto pasa por la necedad de los que no quieren reconocer ni siquiera el derecho a decidir, ¿no? Es como echar esa carta con la derecha española, echar toda la suerte a que el de enfrente es tan necio y tiene tan poco compromiso democrático que parece que es el PP, UPyD y en ese caso también el PSOE el que va a hacer la campaña por la independencia de Cataluña. Es lo que están haciendo. Sí, pero vamos, digamos que es lo que están haciendo. Es la apuesta. De hecho, la mitad del independentismo, el proyecto independentista, lo construyen. Eso sí. Las identidades, he dicho que existen identidades políticas que querrían. Si ahí hubiera tiempo hablaríamos de la identidad nacional, ¿no? Que se ha hablado de identidades. La identidad política catalana, por dejarlo, política nacional catalana, pero no culturalista, se construye obviamente como todas las identidades frente a otra. Frente a otra y fruto del conflicto político también, ¿no? Si nos estuviéramos enfrentando a Francia, pues la identidad catalana sería diferente de la actual, ¿no? Y el proyecto político se ha ido haciendo independentista a medida también que el centro político español se ha ido haciendo anti-independentista o anti... Yo estaba sospechándolo, Aznar y Zapatero son malos españoles. Bueno, sí, esto lo decía Pablo Iglesias el otro día. Hay un tema que estáis aludiendo, que es el tema de la identidad. Tú decías, yo no sé si te he entendido mal, que sin identidad no hay política. Sí. Bueno, yo creo que hay mucha gente a la que le importa muy poco la identidad, pero muy poquito. Tiene muchas otras cosas de las que preocuparse habitualmente. Una identidad de clase, de ciudadanos, sin identidad yo creo que no hay política. Lo que pasa es que no tiene por qué ser nacional. Mirando a Quebec, recordamos la famosa frase de ellos, "We love you, don't go", es decir, os amamos, no os vayáis, ¿no? Mientras que aquí parece que lo que se está alentando es lo contrario, ¿no? Insultos constantes, postración, ganas de humillación, ¿no? De una gente que uno no se entiende por qué odia tanto a Cataluña y no la deja que se marche, ¿no? Porque cuando uno tiene tanto odio, lo mejor sería vete lejos de mí, ¿no? ¿Qué ocurre para que no ocurra una situación similar? Quieren Cataluña pero sin catalanes. Ver a Rubalcaba negando la posibilidad y burlándose incluso del derecho de autodeterminación y ver, por ejemplo, la postura que tenía el Partido Socialista en 1974, Felipe González incluso, ¿no? Defendiendo el derecho a determinación de los pueblos sin Estado, yo creo que revela bastante por qué se ha producido ese divorcio también entre la izquierda española y la izquierda catalana. Es decir, yo creo que hay una parte de corresponsabilidad en esta situación por parte de la izquierda española que no ha sido lo suficientemente valiente como para mantener ese derecho, que es un derecho que hubiera permitido la posibilidad de seducir. Es decir, de seducir, de generar alianzas,
entre izquierdas que también comparten problemas comunes, pero muchas veces, aparte el problema nacional y el problema de las confluencias internacionales, también se relacionan en el plano de qué ofrece la izquierda española a la izquierda catalana, y me refiero a las CUP porque yo creo que Esquerra se embarca en un proceso donde ya no tenemos mucho que ofrecernos mutuamente, ¿no? Entonces yo creo que lo que os podemos ofrecer es apoyo a que decidáis, pero está claro que también sería interesante que planteáramos convergencias de otro tipo contra enemigos comunes, ¿no? Sobre todo en el marco europeo también. Sí, sí, es que, vamos a ver, se trata, ya sé que es una perogrullada, pero a lo mejor conviene de nuevo situar la cuestión, se trata de un problema político importante, un choque, un conflicto de intereses, de sectores que se superponen, como decía antes, distintos niveles, identitarios, sociales, de lucha de clases, de tradiciones políticas, lo que se quiera. Eso está más claro desde mi punto de vista, ¿no? Ahora bien, también es cuestión de interrogarse sobre para qué es la independencia. En un mundo global en que decir, por ejemplo, que el Estado español es independiente es decir mucho, digo respecto a los grandes mecanismos de poder que existen europeos, etcétera, ¿no? Yo creo que convendría, digo por parte de la izquierda catalana, comprender que se trata de, como cualquier lucha política, de un problema de correlación de fuerzas. Se necesitan mayorías sociales, se necesitan mayorías políticas, se necesitan mayorías electorales para poder acometer pues, cambios. Y hay otras partes con las que hay que debatir, con las que hay que discutir, con las que hay que... Y no conviene, desde mi punto de vista, hacer esta sinécdoque tan común últimamente, tanto por parte del nacionalcatolicismo español de pelo en pecho, como también de un cierto nacionalismo independentista, identitario, pues hombre, que realmente la parte no es el todo. En España hay una tradición federal, una tradición de izquierda, unos intereses económicos, de clase, que coinciden con muchos sectores. Solo hay que recordar la propia historia, aunque antes decía que no es a donde vamos a encontrar las respuestas al conflicto político, pero debemos de recordar que en el siglo XX el catalanismo, constantemente cuando emergió el movimiento obrero, el sindicalismo, la CNT, etcétera, rápidamente se aliaron con la derecha españolista, con Martínez Anido, apoyaron la dictadura de Primo de Rivera e incluso uno de los grandes factotum de la elaboración intelectual y política del catalanismo moderno, como fue Cambó, hombre, acabó sus días apoyando la junta militar. Vamos a ver, y después de eso ha habido otro proceso que es el que yo creo que hay que detenerse mucho por parte de la izquierda catalana y por parte de la izquierda española. Ha habido un proceso histórico de 40 años en que la izquierda española, sindical, el movimiento obrero, ha coincidido con la catalana para derribar el franquismo, para edificar un proyecto, bueno, pues que vemos que ahora es un ciclo que está agotado, que está cambiando, pero hubo unas identidades comunes. La identidad española no es solo el señor del pasodoble, el torero, el facha, el tío que dice abruptos, o los señores que entran en Blanquerna a pegarle de hostias, con perdón, a los que están allí. Eso no es solamente España. Entonces yo me pregunto una cosa, ¿de qué manera puede afrontar realmente un proceso de edificar una sociedad, unas instituciones más democráticas en Cataluña, si no es coincidiendo, si no es edificando mayorías sociales que modifiquen las situaciones que hay en el conjunto del Estado español? Porque el problema de cambios constitucionales o procesos constituyentes, unos dicen el PSOE que reforma constitucional, otros hablan de procesos constituyentes más amplios, etcétera. El problema realmente es que, claro, tienes que encontrar las mayorías y las convergencias y los aspectos comunes, porque a nadie me puede a mí negar, o por lo menos esa es mi opinión, que también tras 300 años de estructura común, política y administrativa y económica, etcétera, hay intereses también, no legales, que dice la derecha, sino también intereses legítimos de muchos sectores de la sociedad española. Entonces, yo creo que es una de las... Lo que decía Lenin con la libertad, digo, libertad
¿Para qué, decía Lenin? Pues en este caso independencia. ¿Para qué? Esa es otra respuesta que hay que dar desde mi punto de vista. Tenemos al teléfono con nosotros a Joan Botella, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bona nit, Joan. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Tú has seguido todo este proceso desde posiciones siempre críticas, con el centralismo, siempre entendiendo la pluralidad de este actual reino de España. En cambio ahora parece que la situación ha cambiado radicalmente. Cuéntanos tu análisis. Como no tenemos 2 horas, seré breve, ¿no? Digamos que ha habido siempre un cierto componente en la opinión pública catalana y en la esfera política de gente que afirmaba la independencia, que era tal vez un 10, un 12% de electorado, pero esto quedaba un poco en el ámbito marginal de la política. Lo representaba Esquerra Republicana, siempre estaba allí y tiene una importancia reducida. En los últimos años esto ha cambiado y yo creo que aquí hay 3 factores distintos que han reforzado esta tradición. El primero es la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 que desarmaba el Estatuto de Autonomía y tras un proceso muy largo de manipulaciones jurídicas, etcétera. Hay un segundo elemento que es de rechazo y de reacción contra la crisis económica. Hay bastante gente que cree de buena fe que una Cataluña independiente podría ofrecer unas mejores condiciones de vida a sus habitantes. Y hay un tercer componente, y digamos un cierto componente 15M, es decir, ante la crisis de las instituciones centrales del Estado en España, el descrédito de la monarquía, el poder judicial, las fuerzas políticas, etcétera, hay un sentimiento de extrañamiento ante cómo funcionan las cosas políticamente a escala general en España, ¿no? Entonces, agitas este cóctel, lo pones en manos de un movimiento ciudadano muy amplio y relativamente ajeno a los partidos políticos, y el resultado es la situación que se vive actualmente. Ajá. Joan, quiero hacerte una pregunta, Orencio Osuna. Sí, lo primero, buenas noches, Joan, encantado de saludarte. Buenas noches. Sí, es que yo sé que tú has sido un protagonista también en el proceso anterior, después de la muerte de Franco, de la construcción de la autonomía catalana, de la restauración de la única institución republicana que se ha restaurado en España, etc. Sí. Entonces, ¿tú crees que en realidad esa cohesión social que se produjo, de integración, que hablaba Gregorio López Raimundo, de es catalán todo el que trabaja, él vive y trabaja en Cataluña, etcétera, ¿tú crees que está en riesgo esa cohesión social que durante, bueno, un periodo de 30 y tantos años ha funcionado? Yo te diría que hoy por hoy no, pero empiezan a apreciarse, digamos, ¿cómo te diría yo?, espacios sociales y culturales que viven aislados uno de otro y no se combinan, ¿no? Hay un mundo, la feria de abril más numerosa y más masiva que se hace en España es la que se hace en Barcelona, la que se hace en Santa Coloma de Gramenet, centenares de miles de personas, además gratuita, a diferencia de la de Sevilla, etcétera, ¿no? Hay otra Cataluña, más tradicional, más apegada a identidades propias, digamos, que tiene muy poco contacto con la anterior. Justamente es de ver cómo los promotores de este movimiento independentista ahora en curso promocionan grupos, por ejemplo, de inmigrantes latinoamericanos que se implican o que se declaran partícipes de este proceso, o de gentes procedentes del resto de España, o castellano parlantes en general, que declaran su simpatía, precisamente para intentar escenificar que esta cohesión no se ha roto, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande, si miras el ámbito de los sindicatos, de los partidos de izquierda, que eran los que llevaban a cabo esta integración. Hoy esto es mucho menor que en el pasado, hay un ambiente general, además, en la escuela, en los medios de comunicación, que es bastante parcial en términos de la visión que ofrecen del país, ¿no? Por tanto, diría que peligro en la cohesión social hoy me parecería muy prematuro mencionarlo, pero elementos de menor integración yo creo que ya son visibles. Hay una discusión
que tenemos en la mesa, es en qué medida esta situación creada puede servir para romper algunos candados que permitan terminar con esa petición de una segunda transición y de alguna manera poner en marcha una primera ruptura donde realmente todos esos elementos que no fuimos capaces de cerrar seguramente de manera democrática en el año 78 pudieran ahora tener la oportunidad que no tuvieron entonces. Os he oído antes un poco al respecto. Si miramos con perspectiva histórica, siempre que ha habido un proceso de cambio en España, ha habido un proceso de reconocimiento de la pluralidad y de la variedad de los territorios, y en ello Cataluña ha jugado generalmente un papel un poco de vanguardia, ¿no? Al lado del País Vasco o de Galicia, ¿eh? En este caso, yo creo que realmente lo que está en el fondo del debate en Cataluña no es un problema catalán, es un problema español, es decir, de la estructura, del funcionamiento y de las mil y una rémoras del Estado en España. Digo del Estado español en el sentido técnico de la palabra. Los nacionalistas dicen Estado español para no decir España, ¿no? Yo me refiero estrictamente a la insuficiente transformación de los aparatos, de la lógica política y administrativa del Estado en España, y que probablemente este movimiento, si lograra sintonizarse con movimientos democratizadores en el reino, en el conjunto de España, podría servir para esto. Hoy el problema que yo veo es que para buena parte de la opinión pública y política en Cataluña, el objetivo de mejorar España ha desaparecido del horizonte, ¿eh? El objetivo es muy monográficamente intentar ir de aquí. No me gusta a mí, yo soy partidario, como decía Osuna hace un momento, soy partidario de estar más, digamos, en un modelo federal sólido, un modelo federal un poco avanzado, la estructura de España, que yo creo que es la auténtica naturaleza de este país, ¿no? Pero la realidad yo creo que ahora está siendo otra. ¿Y se te ocurre la manera de romper esta dinámica que parece que no es beneficiosa en ninguna de sus direcciones posibles? Mira, probablemente lo que se echa en falta es, desde el resto de las Españas, una afirmación más clara de que hay un problema, de que este problema no es un invento de Artur Mas o de algunos politicastros, digamos, y que este problema se ha de resolver en beneficio de todos. No solamente en beneficio del señor de Gerona, sino del señor de Tarazona, la señora de Huelva, el señor de Tui y el de Cartagena, ¿no? Porque una mayor democratización y una mejor federalización redundaría en beneficio general y en particular en beneficio de las clases populares. En España los aparatos de dominación siempre han estado muy articulados a visiones centralistas, a visiones oligárquicas de las cosas, ¿no? ¿Necesita un proyecto de izquierdas en Cataluña a la izquierda del resto del Estado? Sí, ciertamente. Hoy la izquierda en Cataluña está en horas bajas, las horas más bajas que ha vivido desde la transición, y no solamente en términos electorales, que también, sino en términos de capacidad de resistir a la hegemonía del mundo nacionalista conservador, ¿no? Y en parte esta situación de debilidad se encuentra ligada a una escasa sintonía con el conjunto de las izquierdas. Hay que decir, la verdad, que Izquierda Unida tiene una reacción elogiosa, yo creo, de apoyo a un rediseño federal de España y de apoyo a esta lógica catalana de pedir que se pueda votar, ¿no? Pero esto no se ha extendido en el mundo socialista. Las declaraciones federalistas del PSOE todavía son un poco demasiado recientes como para ser terreno sólido, ni sobre todo al mundo sindical, yo sigo creyendo que los sindicatos juegan un papel muy importante en la definición de lo que son las clases populares, el mundo de los trabajadores, etcétera, y se echa en falta su presencia y su voz. Muy bien, Joan, pues muchísimas gracias por tu participación. Seguimos en contacto y esperamos contar pronto contigo aquí en presencia viva en La Tuerca. Bona nit. Muchas gracias. Gracias a vosotros y bona nit. Bona nit. Seguramente Quim va a poder sacar sus planteamientos alternativos muy rápido, pero déjanos antes que escuchemos un vídeo con Facu Díaz, que se ha ido a preguntar. No es el anuncio de una fábrica de charcutería, que por cierto es de mayoría de capital mexicano, pero que ha retratado una España profundísima, en donde mucha gente no nos sentimos absolutamente representados, pero bueno, Facu Díaz parece que ha ido a preguntar por esos recovecos que también existen. Entre vídeo, por favor.
El próximo 9 de noviembre se celebrará un referéndum en el que se preguntará a los catalanes si quieren continuar perteneciendo a España. Por eso he viajado hasta Madrid para consultar a los españoles cuál es su opinión sobre este tema de rabiosa actualidad. ¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado? No. ¿Y qué le dicen por ahí? ¿Le dicen que sí o le dicen que no? ¿Que no? A mí me es igual, si quieren ser un Estado, pues que sean un Estado. No. Pues no, yo preferiría que siguiese formando parte de España. ¿Y un Estado independiente? No, porque Cataluña es España y es España, no queda otra. No, Cataluña tiene que ser de España sin independientes. Ya que no, pero bueno, también entiendo sus razones. No, es español, ¿no? Y estamos dentro del Estado español. Ahora mismo sí, técnicamente sí. Se tiene ya que separar. Lo cierto es que hay una mayoría en Cataluña de gente que no aparenta no sentirse española. ¿Están obligados a ser españoles? No es que estén obligados, pero que son de España. Sí que deberían sentirse españoles, tanto para las cosas buenas como para las malas. Lo único que solamente miran las cosas malas que están recibiendo de España. Es que vamos a ver, si es que Cataluña, como el País Vasco toda la vida, han sido separatistas. Ser españoles cuando están diciendo tanto mal de España. Y si no les considera españoles, ¿por qué no pueden...? He ido a Cataluña y se han portado maravillosamente conmigo y me ha gustado estar allí, viendo la Sagrada Familia, que la considero que es española y que me pertenece igual que a ellos. Pero que ahora mismo estén ellos hablando, porque yo a un artista que ahora mismo no recuerdo su nombre, le oí decir esta puta España. Y eso no lo soporto. ¡Ole tú! Esto de puta no se puede decir en televisión, pero bueno. En 2014 en Escocia se celebrará un referéndum por la independencia con el visto bueno de todas las instituciones. ¿Por qué Escocia sí y Cataluña no? Porque aquí somos el último país del mundo, como digo yo. Que yo de Escocia no tengo nada que ver y a mí me da igual, pero yo aquí es lo que no... ¿No se siente escocesa usted? Yo no. ¿Y cuando lleva falda...? No. ¿Conoce usted a Artur Mas? ¿Qué me puede decir de él? Defínamelo en 2 palabras. Pues como la mayoría de los políticos, un oportunista. Pues Artur Mas, pues no sé. Artur. Le veo un prepotente, aunque esté feo decir, es un mea colonias. Está medio pirado. No me interesa, son 3, ya está. De gratis, una más de gratis. Esto a un catalán ya le sirve. En caso de que finalmente se celebre el referéndum, ¿qué va a votar usted? Pues yo que no, porque Cataluña es España y España es un conjunto. Yo desde luego si tengo que votar votaría que no, pero no lo sé si voy a votar. ¿Va a ir usted a Cataluña a votar que no? No, por cierto. Pues ya lo habéis visto, me hubiera gustado encontrar una diversidad de opiniones más amplia, pero no ha sido posible. De todas maneras, lo preocupante es el dinero, el presupuesto que tendrá que destinar el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, en trasladar a toda esta gente hasta Cataluña para que voten que no. Muchas gracias, Facu Díaz. Si en Madrid tenemos un templo egipcio, ¿por qué no traer la Sagrada Familia piedra a piedra y colocarla en algún lugar? Volver a empezar la construcción. Claro, todo desde abajo y poner la piedra. Kim. Bien, comentarios al comentario de Joan Botella, como siempre muy o bastante inteligente y acertado. Es correcto. Empezar a desmontar la idea, creo que, porque tampoco lo escucho mucho mayoritaria en ciertos medios españoles muy propensos a hablar despectivamente de la consulta y de Cataluña en general, que es un proyecto exclusivo de Artur Mas y de la clase política. Eso es un error para comprenderlo, ¿eh? Luego se puede criticar, eso no quiere decir que no se pueda criticar todo de Artur Mas, pero es un error de comprensión, o que derive en un proyecto que ya empiece a ser demasiado de Artur Mas, pero de momento no es así, su base no es esa, y la fuerza motriz no es la que Artur Mas, en todo caso, él va a remolque de, o hasta ahora ha ido a remolque de esa movilización. Ha dicho las izquierdas están fatal, ¿no? En Cataluña, bueno, las encuestas que hay ahora encima de la mesa dan una suma de CUP, Iniciativa Esquerra Unida Alternativa y Esquerra Republicana de Cataluña, que se acerca a la mayoría absoluta. Es decir, eliminada la socialdemocracia clásica, que parte importante, imprescindible o parte central del proceso de restitución de la segunda restauración borbónica, es decir, de la restitución de la monarquía, en las encuestas, a medida que avanza el proceso, derivan hacia la izquierda. ¿Por qué? Dijo aquí en La Tuerca Joan Tardá, en una ocasión, que Esquerra Republicana no era de izquierdas. Sí, eso es porque ahora voy a la siguiente. Está muy bien.
Espera. Joan Tarra nos dijo aquí en una tuerca, nos dijo que Esquerra Republicana no era de izquierdas. No diría eso. Lástima no haberlo preparado, pero el próximo día buscaremos el corte para ponerlo. Debía decirnos de izquierda, centro izquierda o alguna cosa así, ¿no? Pero otra cosa que ha dicho que es cierta, el nacionalismo conservador está ganando o ha estado ganando hasta ahora demasiado la partida de la hegemonía de valores culturales de la mayoría o del centro de esta oleada soberanista. Es decir, ha intercambiado, yo me hago independentista a cambio de que también vengáis hacia los mitos fundadores, un poco los valores. ¿Cuáles son esos a grandes rasgos? Porque para mí siempre es una cuestión muy central en nuestro país, que se ha teorizado demasiado poco también desde las izquierdas por miedo a... Hay una tradición de nacionalista conservadora con 3 axiomas básicos: lengua, poder y dinero. Si le sale mejor el negocio la independencia lo hará, si le sale peor, pactará con quien sea, históricamente. Y hay, para hacer la contraposición, el axioma que ha marcado las diferentes izquierdas, desde el anarcosindicalismo al comunismo, al socialismo, etcétera, catalanas, que con mayor era democracia, libertad y justicia social, y que ahora seguramente derivan en democracia, independencia y justicia social, o en alguna combinación de estos 4 términos, ¿no? Axiomas básicos que se van constituyendo, y que deberíamos luchar para que fueran hegemónicos en todo el proceso como valores, no solo partidos políticos, no solo siglas, sino como valores que impregnaran el conjunto del soberanismo, porque en la población, si haces encuestas de autoubicación ideológica, la absoluta mayoría de la población se sitúa en la izquierda, ni tan siquiera en el centro de izquierda, en la izquierda, con lo cual hay campo para trabajar. Pero digo, las últimas encuestas, las del Mundo, las del CIS, las del CEO, sumas, y hay variaciones, pero entre 56, 62 diputados sumando a la izquierda del PSC, que es porque ha hecho luego un análisis de las fuerzas de izquierdas de Cataluña y Joan Botella muy particular, muy propio de la transición, donde solo ha hablado de Iniciativa, PSUC y Partido Socialista, ¿no? Es así, es muy propio del esquema, digamos, en el que ha vivido él o ha crecido, pero CUP y Esquerra Republicana, para bien o para mal, para criticarlas o para decir que son un desastre o para lo que sea, no las ha nombrado, cosa que es significativo. Ya una diferenciación básica entre sentimiento nacional e identidad política nacional, que tiene mucho que ver con lo que ha dicho. Si ha habido un sentimiento federal en las izquierdas catalanas, en parte creo yo que ha sido, es una opinión personal, porque es una sociedad altamente diversa en su procedencia y en su origen nacional y cultural, no solo desde la guerra civil o antes hasta ahora, desde las primeras oleadas migratorias del resto del Estado, etcétera, sino en los últimos 15 años, donde ha habido 1,5 millones de habitantes nuevos en una comunidad con una lengua minoritaria, etcétera, con que tiene una complejidad. Esa diversidad hace federalizante en términos de identidad nacional a cualquier proyecto emancipador, porque obviamente no puede basarse en una identidad nacional única, conservadora, monolítica, monolingüe, etcétera, sino que lo único que ese federalismo, yo empiezo a dudar que tenga tanta salida hacia afuera de Cataluña sino hacia adentro de sus ciudadanos, sus comunidades, hacia la conformación de una identidad federativa en términos de proyecto político nacional, ¿no? Diverso, etcétera, y sobre todo popular, que es por lo que nosotros luchamos. Nosotros, exagerando lo decimos, nosotros somos no nacionalistas, somos independentistas políticos. Obviamente ni una cosa es totalmente cierta, ni la otra tiene mucho sentido aisladamente, ¿no? Pero llevados a un extremo, no somos nacionalistas conservadores de esa identidad romántica que aún se usa, sino que somos sobre todo independentistas políticos del proyecto de emancipación popular que nosotros entendemos corriente histórica en las clases populares catalanas. Ponía yo en botella encima de la mesa una cosa que me parecía muy interesante sobre la cuestión de que, de que es el problema, digamos, de que eso que lo discutíamos aquí, ¿no? Es el problema de Cataluña, que es el problema del Estado español, que es en gran medida también el problema de España. Y decíamos, claro, España, y obviamente estoy de acuerdo, no es reducible a esa caricatura franquista, cañí, reaccionaria, que también ha servido como afuera constitutivo para la construcción de identidades nacionales no españolas. Es claro que para cualquier identidad uno necesita construir, para construir unos otros tiene que construir uno ellos, para construir una dentro hay que construir una afuera. Así que esa caricatura de España ha sido un magnífico artefacto para la construcción de identidades nacionales. No lo digo con ninguna animadversión, yo lo habría hecho si lo hubiera necesitado. Lo que pasa es que yo vivía en otra parte. Quiero decir que es normal que en toda construcción de identidad también hay una cierta caricaturización del otro frente a la cual construir ampliamente, ¿no?
Pero ¿por qué esa caricaturización ha sido posible? Yo creo que ha sido posible también por una dejación de la izquierda española de algunas tareas históricas. Y esa tarea histórica no es tanto la de reconocer la autodeterminación de los pueblos, está muy bien, para que, no sé, para que se autodetermine, para que te inviten allí, tengas amigos allí, eso está muy bien. Pero la tarea histórica es construir otra España. Quizá con una construcción de otra España habría sido más difícil la construcción, digamos, o la fortaleza de los independentismos, sin que esto sea en absoluto malo. ¿Y por qué creo que ha habido una dejación en la izquierda española de esto? Pues porque, bueno, ha habido, yo creo que, y es muy representativo de la transición en un cierto momento. Ahora tienes que responderla, ¿eh? Has hecho una gran pregunta, ahora tienes que responderla. No la voy a responder, voy a apuntar alguna cosa, no, pero esta mentalidad de que España es el problema, la solución es Europa, que ha hecho a la izquierda europea, a la izquierda española fugarse a Europa, digamos a la izquierda, al centro izquierda del régimen fugarse a la Unión Europea, y a las corrientes más radicales fugarse a esta gran, digamos, a este gran callejón sin salida, lo voy a decir para no herir, que es esta cosa de lo local. No, de lo local a lo global, y las naciones esto no existe, a nosotros no nos hace falta, de Madrid y del globo. Que ha sido un problemón, digamos que ha sido un problemón porque le ha regalado básicamente a la oligarquía postfranquista el país España. Y le ha regalado que un 1% de la población pueda ostentar la representación del conjunto de las clases populares que viven en un artefacto cultural que existe, que se llama España, y que lo construya frente a los catalanes y frente a los vascos. ¿Cuál sería, yo creo, ahí una de las cosas que se pueden hacer? Bueno, no tanto matizar y decir, no, bueno, pero hay que hacer pedagogía y ir a Jaén y decir que los catalanes tienen derecho a autodeterminarse. Hombre, cualquiera que lo haya intentado sabe que eso fácil no es. Me parece más fácil elevar por arriba el ellos. Digamos, construir España por oposición a las verdaderas élites que están usurpando la soberanía. Es decir, por oposición a la Troika, por oposición a Merkel, por oposición a quienes realmente están dificultando que los trabajadores, las clases populares que viven en España puedan ejercer la soberanía, que no son los catalanes, es la señora Merkel. No, lo que plantea Íñigo es realmente interesante. Es decir, yo creo que uno de los grandes retos de la izquierda española es disputar el concepto de España. Podemos estar de acuerdo hasta ese punto. Yo creo que la gran paradoja quizás es que una precondición para disputar el concepto de España es que sea un concepto democrático, y entre otras cosas, ¿no? Y en este marco histórico concreto, es decir, más allá de esquemas teóricos abstractos, igual esa precondición es la separación de las naciones sin Estado, ¿no? Y yo creo que otro error histórico de la izquierda española, sobre todo la mayoritaria, la representada por el Partido Socialista y por el Partido Comunista, ha sido un poco asociar la unidad de la clase trabajadora a la unidad de España, cuando eso en muchos momentos históricos ha sido falaz. Paradójicamente, una unidad impulsada desde arriba en base a la represión ha sido muchas veces lo que ha separado a los trabajadores españoles, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que quizás desde la izquierda española se podría ver esto como una oportunidad estratégica, ¿no? Para empezar, nos abre la oportunidad de ver cómo en un país la sociedad civil se moviliza, discute sobre qué país quiere. Yo creo que eso es positivo porque abre nuevos espacios para hacer otro tipo de políticas, ¿no? Y también nos abre una oportunidad para atacar lo que ha sido uno de los grandes pegamentos de la construcción del régimen del 78, que es el españolismo. Es decir, el españolismo ha sido uno de los grandes pegamentos entre clases para constituir este régimen, ¿no? Y yo creo que esto me gustaría verlo también como una oportunidad, a pesar de que una oportunidad para luego alcanzar algún tipo de sinergias entre el pueblo catalán y, por supuesto, los trabajadores españoles, ¿no? Parece evidente que recientemente Rubalcaba ha mentido cuando ha dicho que el PSOE nunca ha estado por la autodeterminación, es decir, durante la transición, libertad, amnistía, estatuto, autonomía, formaba parte de un PSOE que se nutrió básicamente del antifranquismo, pero que cuando agarró el poder en el año 82 empezó a disputarle el espacio al Partido Popular, y por eso hoy es tan difícil en otros lugares del Estado explicar la realidad plurinacional de este país, porque el PSOE, de alguna manera, te digo, al querer disputar al Partido Popular en su espacio, al final ha sido contaminado, y al final nos encontramos con que tanto el PSOE como el PP representan ángulos ligeramente diferentes de una misma realidad.
Estamos terminando escenarios de futuro. Parece que he entendido que todos vosotros dais por cierto que el referéndum no va a tener lugar. Y dais por cierto que sí. ¿Cuáles son los escenarios que veis en el poco tiempo que nos queda? Vamos a intentar escucharos a todos. Orencio. Vale, sí, muy rápidamente. Yo creo que el referéndum, tal como está formulado, no se va a celebrar, porque todo el mundo sabemos que la hoja de ruta es que va a haber por parte del gobierno español pues un recurso de anticonstitucionalidad, que después suponemos que el Parlamento de Cataluña va a hacer una ley de consultas que también será probablemente llevada al Tribunal Constitucional, y que a partir de ahí probablemente lo que haya más bien son unas elecciones, ¿no? Creo yo que es más pensable ese proceso. Un proceso, por otra parte, que yo creo que, cuando afirmo eso, yo creo que me fijo incluso en la formulación de la pregunta que se ha hecho por parte de las fuerzas políticas catalanas. Esa polisemia que tiene que hasta puede existir, yo he leído, pues, me ha vuelto un poco loco, también lo reconozco, las cantidades de explicaciones que puede tener la combinación sí, sí, no sí, abstención sí, no sé qué, no sé cuánto, hasta 8 digamos, posibles explicaciones de un resultado electoral, que realmente indica que más bien ha sido un pacto político, inclusivo de las fuerzas políticas, porque yo personalmente decir que no veo en todas esas combinaciones dónde podría estar la respuesta a otros, digamos, objetivos, a otros anhelos de la sociedad española, como es el federalismo o como es incluso el centralismo o la continuidad. Por tanto, yo creo que eso no va a ser así, vamos a un choque y después habrá un proyecto, yo creo, desde mi punto de vista, que lo más probable es que acabe desembocando pues en el gran anhelo de la burguesía catalana, que siempre ha sido acercarse ¿cómo se dice? Al cupo vasco, que es el gran mito económico, y probablemente un aumento importante de la representatividad política de las élites políticas institucionales de Cataluña. Ramón. La mayoría del Parlamento catalán tiene un claro mandato, que es el de realizar la consulta. Si no la hacen, los representantes políticos catalanes que la frenen verán cómo se presentan a las próximas elecciones, y en cualquier caso yo creo que si no hay esa valentía cambiará mucho el formato, ¿no? En cualquier caso sí que quería señalar que la independencia o la consulta por la independencia se debe producir al margen del para qué. Si España es neoliberal y Cataluña quiere ser neoliberal también, entonces no tiene derecho a votar sobre la independencia. Yo creo que Cataluña es sujeto para decidir si es neoliberal o si pretende ser otra cosa. Yo, sinceramente, prefiero que decida no ser neoliberal, y Esquerra Republicana, no sé si la consideras de izquierda o no tú, Bryce. En cualquier caso, Esquerra es una fuerza, desde siempre, de su creación, ya en el 31, una fuerza socialdemócrata. Hoy, a la vista de la evolución política de la socialdemocracia, yo quiero reflejarme en la socialdemocracia nórdica, y es más, creo que hoy en día, y aunque en un futuro pueda cambiar estas cosas, creo que el mínimo común denominador de la sociedad es la socialdemocracia como proyecto político. En cualquier caso, sea neoliberal, sea socialdemócrata o sea lo que sea, creo que la república, subrayo, república catalana, en cualquier caso va a ser mucho más progresista, ya solo porque se produce en este momento histórico, que lo que es hoy en día el Estado español, y espero que pueda dejar atrás rémoras como son los 30.000 millones de deuda militar y de este sistema que tiene el Estado español, o los más de 26.000 millones de deuda eléctrica. Gracias. Por ejemplo. Un minuto. Vale, bueno, yo a RC dudo que sea de izquierdas, porque ha disociado la cuestión social de la nacional, priorizando otras cuando para mí van indisolublemente ligadas, ¿no? Yo, bueno, creo que el partido está abierto y puede pasar cualquier cosa. Puede haber un freno por parte del Estado español de forma autoritaria, puede reabrirse un periodo de negociación e integración, puede que la burguesía catalana apueste por refugiarse en un aliado más poderoso dentro del marco europeo, como por ejemplo la Alemania de Merkel, y está la opción de la desobediencia. Yo creo que el partido está abierto y todo dependerá de la correlación de fuerzas que se genere. Íñigo. No, es inseparable la cuestión de la construcción nacional y del eventual derecho a decidir de los catalanes del
momento de descomposición del régimen del 78, no es la única herida, pero sí es la fundamental del régimen del 78, si no es con la activación y la movilización popular y con la posibilidad de desbordar en la calle y fundamentalmente en las urnas, hay riesgos de que las élites, tanto en esa fractura como en otras, lo reconduzcan a salidas, digamos, de modificaciones parciales para intentar salvar lo que por otra parte es un régimen ya hipotecado a los poderes europeos. Solo la movilización popular en ese caso y en los otros puede convertir la crisis de régimen en un momento de devolución de la soberanía a los pueblos y de, digamos, de reparto nuevo de papeles para un escenario más democrático que tiene que incluir necesariamente el derecho de los pueblos a ser lo que quieran ser, pero no solo. Vamos a escuchar a Santos Chiches con el control de redes para también aportar desde Internet y desde Twitter y Facebook y demás herramientas, las opiniones, y después pasamos a escuchar a Kim y a María, que nos faltan por escuchar en sus opiniones. Adelante, Santos Chiches, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues vamos a comenzar con un tuit de Hermann Tertsch para ilustrar cómo a los nacionalistas españoles no les faltan los argumentos. En muchos países que respetan sus instituciones, los habrían mandado a casa a ducharse, mudarse y vestirse. Ahora vamos con Esperanza Aguirre, que no ha encontrado mejor manera que esta para aludir a la manipulación que a su juicio hacen los otros nacionalistas. ¿Les cuentan a los escolares que hoy, cuando las tropas de Franco entraron en la diagonal, decenas de miles de catalanes salieron a vitorearlas? En relación con el debate catalán, el término fábrica se ha convertido en una palabra muy recurrente, como vemos en este tuit de Coscubiela. Según Junqueras, Rajoy es una fábrica de independentistas y él, en justa reciprocidad, le devuelve el favor, fabricando votos de UPyD y PP a miles. Dentro de la cascada de mensajes sobre la consulta, destacan los que hacen referencia a la descomposición de la soberanía nacional. Eduardo Muriel, por ejemplo, se centra en las mafias económicas. Defender la soberanía no es berrear contra Gibraltar o Cataluña, es plantarle cara al BCE, al FMI o incluso a la COE. Mientras que Irigoyen señala el gran centro europeo del poder. Si es por lo que os afecta, los españoles tenéis más razones para pedir que os dejen votar en las elecciones alemanas que en Cataluña. Y Gerardo se centra en el derecho a decidir desde donde nos gobierna el mundo financiero. Cataluña tiene todo el derecho a que los mercados la gobiernen desde la Generalitat, no desde la Moncloa. También han sido muy comunes los chistes que aprovechan las preguntas de la consulta, como este de Carlos, sobre los libros que leíamos en nuestra infancia. Elige tu propia aventura, el referéndum catalán. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Pues vaya a la página 56. ¿Quiere que sea un Estado independiente? Pues entonces, página 23. Y para terminar, esta ironía de obrero liberal nos ilustra cómo, a pesar de las carencias, la unidad nacional puede centrar las preocupaciones de mucha gente. Lo primero que hago al despertarme en el puente donde paso la noche es agradecer a Dios que España siga siendo una nación. Buenas noches de nuevo y buena suerte. Muchas gracias, buenas noches, Santos. La verdad es que cuando uno tiene una nación, el frío o el hambre son cosas absolutamente irrelevantes. Bueno, estábamos intentando en esta recta final acercarnos a posibles escenarios. María. No, se decía que España, que no es el problema, pero lo decía Joan Botella y lo habéis comentado, pero el españolismo uniformador, lo habéis comentado vosotros, sí es un problema. Y el españolismo uniformador no es el españolismo uniformador del facherío, ese tradicional, de ese que estaban ahora, sino el de la gente normal, el de mucha gente normal que tiene un cierto sentimiento de pertenencia, digamos, de posesión sobre algo y sobre un derecho, digamos, y esto existe entre gente muy normal, entre compañeros, podríamos explicar cantidad de anécdotas. Yo me parece que las cosas están cambiando mucho. Por ejemplo, una de las cosas que pasaron hace poco, que vi hace poco en Cataluña, que me sorprendió una barbaridad, fue en el Orfeó Gracién, Pablo Iglesias, que me parece que lo conocéis, que trabaja en este programa a menudo, fue a dar una charla, estaba de bote en bote, no cabía un alma, y hablaba pues un señor de aquí que explicaba en el Orfeó Gracién sobre la histórica torpeza de la izquierda española para tratar la cuestión nacional. Y este es un tema. Y las cosas que pueden... Esto es un tema y al mismo tiempo un cambio. Es raro, digamos, que esto ocurra. Aunque uno echa en falta las manifestaciones de federalistas así masivamente y tal, que no existen por ninguna parte, hay cosas que
parece como que están cambiando. Y una de las cosas, de los escenarios, cuando preguntabas antes por los escenarios, que me parece que hay que preguntarse es ¿hasta dónde llegará la capacidad de desobediencia de la sociedad catalana en este choque que estábamos diciendo? Cuando este choque se produzca, lo de la diada, ya os lo conté en otro programa, fue realmente impresionante. Y ojo, cuidado también con simplificar un poco, también en esquemas sencillos, el tema de Esquerra Republicana, que yo creo que es una fuerza heterogénea, como todas las fuerzas, pero por ejemplo, el coordinador con el que tuve el gusto de hablar bastante rato, y además lo conozco hace tiempo, el coordinador de su hoja de ruta, que es el profesor Joan Manuel Tresserras, advertía sobre un tema interesante para la izquierda, la llamada izquierda transformadora. La izquierda transformadora, que se autoproclama transformadora y que se mira con un poco de lejos y a distancia y prudentemente un proceso de movilización masiva de gente que dice que quiere construir un nuevo Estado sobre bases nuevas, más vale que lo acompañe un poco, más vale que lo acompañe un poco. Kim. Bueno, creo que en el proceso catalán, por llamarlo de alguna forma, confluyen muchos conflictos diferentes y muchas diversidades diferentes, muchas tensiones diferentes. Confluyen el conflicto nacional y el conflicto social, y como el conflicto social y el conflicto nacional se sobreponen uno encima del otro, obviamente aquí cada clase intenta utilizar el uno en beneficio del otro. Y de la misma forma que la burguesía intenta que el conflicto nacional eclipse el conflicto social, porque estamos en época en que se están, digamos, forrando a costa de todos de forma muy gratis, de la misma forma los independentistas estamos allí para vincular el conflicto nacional a la emancipación social y que no le salga gratuito. La construcción de una nueva realidad política puede ser también la construcción de una nueva realidad política para las clases populares o en beneficio de las clases populares. Que hay contradicciones obvias entre la enorme distancia a nivel ideológico y político que separa las diferentes fuerzas políticas, pero la necesaria milésimas de segundo de unidad para poder facilitar los pasos necesarios de desobediencia institucional y popular para hacer posible un referéndum ahora mismo bloqueado por el Estado. Que nos debatimos permanentemente entre la amenaza de tertulianos, de partidos políticos propios en Cataluña, de que nos van a hacer un Ulster en Cataluña, ¿no? De que van a dividir la cohesión, la amenaza de que no se nos va a dejar hacer la consulta, la amenaza de ilegalizaciones, la amenaza, etcétera, y la esperanza de que todo esto va a servir para algo. Y una esperanza, una ilusión de que todo esto va a servir para algo mejor de lo que estamos viviendo ahora mismo, en lo social, en lo democrático y en lo nacional también, o a través de lo nacional. Un proceso además que se da también el mismo en una tensión entre la dinámica social, la que impulsó las consultas populares, 555 consultas populares autoorganizadas, 800.000 personas que votaron voluntariamente en consultas populares autoorganizadas, alegales, y que ha movilizado en 2012, en 2013, la Vía Catalana, etcétera, que ha sabido movilizar como nadie de la forma original, etcétera, en la calle, esa dinámica social y la dinámica institucional de los partidos, de sus encajes, de sus intereses, de sus divisiones. La pregunta en realidad es fruto de un encaje entre partidos. Ahí ha ganado más la lógica de partidos que la social. La social planteaba una pregunta muy clara, la lógica de partidos, una petición seguramente pues de iniciativa, de unión, etcétera. Oye, hazme una pregunta que a mí no me divida, ¿no? Que no me estrese y que me permita sentarme cómodo, aunque sea poco claro, aunque haga referencia a un Estado que no es nada, que hemos definido nosotros como un OVNI, un Estado no independiente. Pedir un Estado no independiente es un objeto político no identificado, es algo fruto de otra negociación entre las élites o entre quien sea, con lo cual no estamos en absoluto de acuerdo, pero es esa dinámica esa convivencia de la dinámica social y de la dinámica institucional que se retroalimentan o compiten a veces, y la dinámica también destructiva y constructiva, ¿no? Se está a la vez destruyendo un régimen, ¿no? Destruyendo unas instituciones, un marco de pensar, un marco de funcionar, de hacer acuerdos políticos, de entender la vida política fruto de la Constitución, de la Constitución, del proceso de los últimos 35 años, de lo que vino después de la dictadura, y está avanzando hacia algo nuevo, ¿no? Ya decía Gramsci que entre el mundo que se descompone, no sé cómo decía, y el mundo nuevo que tarda en aparecer, también aparecen los monstruos, ¿no? Y los miedos, y que también tenemos como sociedad diversa, diversa culturalmente, diversa socialmente, muy diversa culturalmente, seguramente mucho más que cualquier otra región europea, por la confluencia de varios factores, pero que con todos los miedos y todos los que nos intentan inculcar, creo que está dando demostraciones de vitalidad y de fortaleza democrática que se echan mucho de menos en medio de esta crisis,
de valores, económica, institucional, democrática y en nuestro caso también de encaje nacional en el proyecto del Estado español. Y en esa propia diversidad de las CUP, ¿tú crees que la idea de la independencia es más generalizada y aporta más que la posibilidad de pensar algún tipo de esquema federal en unión, ya digo, con otras fuerzas de la izquierda del resto del Estado que garantizasen que el resultado final fuera más en una dirección emancipadora que en una dirección simplemente independiente, pero que no tuviera garantías, ya digo, de derechos sociales, por ejemplo? Yo voy a aventurar una teoría política, digamos, para la izquierda española. En haber entendido siempre que el federalismo se construye desde el centro para la periferia y desde arriba para abajo es un error. Y si se construye de abajo hacia de abajo hacia arriba y de los bordes, de los márgenes hacia el centro, presupone que primero los individuos son libres y luego se federan. Las comunidades, eso es Pi Margall. Esa es la base del federalismo catalán, que es la base de la teoría de emancipación de las clases populares en las tres líneas que he dicho antes, de democracia, de soberanía y de justicia social. Y eso se hace desde la comunidad primero hacia la federación, desde el individuo hacia la sociedad y no al revés. Sí, creo que es ahora mismo el problema central que cortocircuita también. La construcción de un bloque popular acá, para que haya posibilidad de federalismo, porque si no, con esta España no se federa nadie. En todo caso, yo creo que es más fácil que se produzca primero proceso constituyente catalán y que sea el impulsor de un proceso constituyente español, más bien que no al revés. De hecho, yo no sé si la Sagrada Familia hecha por un independentista, diseñada por un arquitecto independentista como Gaudí. Hecha por los trabajadores. Sí, bueno, diseñada hecha por los trabajadores. Perdón, sí, claramente. Otros trabajadores la van a tener que traer piedra a Madrid, pero el templo egipcio que decías, la pregunta es, ¿por qué está ese templo egipcio en Madrid? ¿Por qué hay un templo egipcio en Madrid? Bueno, el templo egipcio fue un regalo al Estado español. Y el Estado español, pues está aquí, el regalo se quedó en Madrid. Sí, como no podía ser de otra manera. Y no pretendo caricaturizar a la España y quedarme con la España franquismo, pero es que hace poco, gobernando Zapatero, México regaló al Estado español unas cabezas olmecas. ¿Y dónde están las cabezas olmecas? En Madrid. En el Estado es en Madrid. Y una discusión, porque a mí que cuestiones en el Estado español no pasa nada, pero a Madrid ya. No, es broma. No, recordemos Alemania, que es un Estado realmente federal, el Tribunal Constitucional está en Karlsruhe, la prensa está en Frankfurt, la capital está en Berlín, y aquí el pensamiento de llevar el archivo de la guerra, llevarlo de Salamanca a Cataluña, parece que era una ofensa a las esencias hispánicas. Eso es absolutamente cierto. Como él decía antes, es muy difícil ir a Jaén y convencer a alguien antes, porque no ha habido un proceso previo. Cuando en la televisión sale la cultura española, salen sevillanas, salen los toros, difícilmente un andaluz sabe lo que son los castells, o difícilmente sabe lo que son las sardanas, aunque tampoco sería el baile más divertido del mundo, pero históricamente quizás lo fueron más que ahora, pero bueno. Lo que me refiero es que no ha habido esa pluralidad en los medios para que otras gentes del Estado puedan entenderlo. El PSOE, por supuesto, no ha hecho ese papel y Izquierda Unida... Y ahora lo paga, porque al no hacerlo se ve entregado al mismo espacio cultural del Partido Popular y lo paga, igual que no hizo nunca pedagogía con la cuestión del proceso de paz. Y lo paga porque se tiene que enfrentar a un público que en ese terreno le gana el Partido Popular. Pero es que incluso Izquierda Unida, aun reconociendo el derecho de autodeterminación así y tal, tampoco, sí, con la boca pequeña, tampoco, pero cosa que agradezco, aunque sea con la boca pequeña, pero no ha hecho tampoco esa labor pedagógica ni se va a atrever a hacerla porque se está jugando votos en buena parte del Estado. Ocurrió con Lizarra. Izquierda Unida pagó un precio altísimo por intentar buscar una solución alternativa. Bueno, creo que hemos tenido una excelente mesa, un excelente debate. Yo siempre recuerdo en estos temas hace años en La Mancha, entre Jaén y Albacete, en un pueblo cercano a donde es Pepe Bono. La gente estaba en el casino viendo un partido de fútbol y entre el primer y el segundo tiempo pues salió el telediario y había elecciones catalanas, salió un par de políticos, salieron hablando catalán y alguien en el bar dijo: ¿cómo ladran estos cabrones? Y todo el mundo empezó
a reírse, ¿no? Parece evidente que en tanto en cuanto no exista, ¿no?, otra comprensión de lo que es, ¿no?, este país de países, es imposible llegar a algún acuerdo, y parece que los choques de trenes solamente benefician a los que no quieren profundizar. La Tuerca, una vez más, ha demostrado que es una tertulia con memoria, sin miedo, que no habla catalán en la intimidad, sino que llama a la gente de Cataluña a debatir con absoluta libertad en este Madrid, donde estamos gente dispuesta también a dar mucho por vuestro derecho a defender lo que queréis ser. Buenas noches, cerramos con nuestra Tuerca Rap. Tenemos a Hazte Caso Primo con esa música nueva, bueno, que nos invita a no olvidar que, como decían en América Latina, somos mayoría, somos alegría y no perdemos nunca ese buen ánimo. Muchísimas gracias a todos, entra a la Tuerca Rap y hasta la próxima entrada. Ahí vamos. Hazte caso, primo. La Tuerca Rap, Me ofende la pregunta, la respuesta es obvia. El malo de esta peli es la puta bofia. Mi barrio les odia, ha sido otro desahucio. Patada a la puerta, que se joda el banco. Resulto ser el malo, rompo escaparates. Prefiero acabar preso a ser un ignorante. Población estúpida, la verdad por delante. Para reaccionar necesitan hambre. Hazte caso que la cosa está muy fea, que Montoro no se corta, que Cifuentes te golpea. Contra las cuerdas, derribando las barreras, abrazando a los que luchan, demostrando nuestra fuerza. Lo reconozco, me declaro anti-español, enemigo de la patria, enemigo del puto Esquirol. Independencia es lo que piden nuestros cuerpos, libertad y soberanía para los pueblos. El imperio se cierra y se desmantela, cuchilla en la frontera mientras lloran a Mandela. Hipocresía, moral oscura y fría, besan al villaro y encarcelan al que pía. Trajes y cajas de vino, regalitos, suben los impuestos, se lo llevan calentito. Claro que te roban, que Hacienda no somos todos. Chico, el Lamborghini no se paga solo. Motherfucker.